Bienvenidos todos, esto es América. La constante violación de derechos humanos en Venezuela de manera prolongada ha elevado mucha expectativa, no solamente por parte de la población de nuestra querida patria Venezuela, sino de parte de la comunidad internacional amiga de la democracia y amiga del Estado de Derecho ante el cumplimiento de estatutos en la política internacional. Si se quiere, se ha abrazado con mucha expectativa también lo que dentro de la Corte Penal Internacional ha estado registrándose una investigación en la que aparentemente puede encontrarse en estos momentos en una encrucijada que puede develar por los momentos un camino que está por descubrirse. Ante el anuncio por parte de la CPI de desprender al fiscal encargado del caso Venezuela 1 en función de la investigación de delitos de lesa humanidad por parte de Nicolás Maduro. Estamos hablando de Karim Khan por la presunta comisión o, en este caso, los intereses en común, conflictos de intereses que había en relación a una representación legal que había por parte del gobierno de Venezuela ante esta misma instancia. Es necesario entender el grado de conflicto que ahora la causa venezolana debe enfrentar. Vamos a incorporar de inmediato a nuestro primer invitado en el día de hoy. Complacidos estamos de conversar con Alfredo Romero. Es director y presidente de la organización Foro Penal. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias por seguir informando y seguir adelantando lo que desde el Foro Penal de una manera tan admirable realizan a favor de la libertad de tantos presos políticos que existen en Venezuela. No obstante, en este caso, ¿en qué estatus se encuentra la causa Venezuela ante esta piedra en el zapato de una investigación que estaba en desarrollo? Bienvenido, cuéntanos, por favor. Pero buenas noches, José, buenas noches a todos, gracias por el contacto. Bueno, fíjate, primero, como tú bien lo decías, recuerda que aquí uno de los temas fundamentales que conoce la Corte Penal Internacional es precisamente las detenciones arbitrarias que constituyen crímenes de lesa humanidad, así como torturas, desapariciones forzosas, ¿no? Y precisamente aquí lo que preocupa y uno habla más que todo es por la víctima, ¿no? Por las víctimas que de alguna manera buscaban o ven en la Corte Penal Internacional una luz, digamos, de justicia que lamentablemente en Venezuela no se ha hecho. En cuanto a la situación actual, que es la que tú te referías, digámoslo, a hablar desde vamos a analizar tres situaciones, ¿no? Una, primero, como ya bien lo dijiste, hay una descalificación, ya no hay duda al respecto, ya no hay ni siquiera la discusión de si hay conflicto de intereses o no amerita tenerla en este momento, ya que la Corte de Apelaciones así lo determinó y básicamente solicitó al fiscal, que es más una orden casi, de que, bueno, se retirara de la causa o de la investigación o de la situación, más que todo, que es como se denomina, de Venezuela. Y así lo hizo el fiscal el día de hoy en virtud de una solicitud de una ONG y bueno, y ya básicamente eso es lo que va a ocurrir, más allá de la formalización de esa decisión o de esa información que remite el fiscal básicamente a la Corte. Entonces, por el otro lado, observamos y es la preocupación, ¿qué ocurre con la investigación que se lleva a cabo en relación con Venezuela? Una investigación que para algunos, o digamos para muchos ha tomado un tiempo, etcétera, pero que al final no ha, digamos, lo concluido, no se ha visto todavía un resultado específico, pero es una investigación que entendemos que ha venido andando, pero que no se trata de que no haya caminado o no. La información muchas veces no existe porque la investigación puede ser confidencial. Incluso quiero decirte que no necesariamente, que a veces las personas piensan que una orden de arresto, por ejemplo, es algo público. No necesariamente tiene que ser pública. Puede haber una orden de arresto dictada y no se sabe, ¿no? Eso para que estemos claros. Pero el hecho es que, ¿qué pasa con esa investigación? Porque el hecho es que la investigación seguía y el fiscal se retira de esa investigación en relación con Venezuela. Entonces viene la respuesta al tercer punto, es que la propia fiscalía ha establecido que esa investigación no se paraliza, ya que el fiscal adjunto, y es importante entre comillas esta palabra, es uno de los fiscales adjuntos, porque son dos fiscales adjuntos, uno de los fiscales adjuntos que trabaja dentro de la estructura de la oficina de la fiscalía, de la oficina
que el fiscal general Karim Khan, que se retira en este momento, era quien dirigía, es el que continúa con la investigación. Entonces ahora, derivado de eso, vienen dos preguntas y ahí viene la solicitud que el Foro Penal y concretamente mi persona y Gonzalo y mío hicimos ante la Corte de Apelaciones, que está ahí en los récords de la Fiscalía y estamos esperando respuesta. Y no es una solicitud, digamos, poniendo en duda eso, sino para aclarar y para evitar dudas en futuro sobre esta competencia del fiscal adjunto. La solicitud concreta es: ¿realmente el fiscal adjunto tiene competencia luego de que el fiscal principal fue retirado o descalificado? ¿Tiene competencia para conocer del caso venezolano? ¿Y a qué viene esa duda? Bueno, primero el por qué y la importancia de resolver esa duda. Bueno, la importancia es que en un futuro que ocurra, que haya una investigación y que se lleven a cabo diferentes actuaciones por este fiscal adjunto, no vaya a ocurrir que cualquiera persona solicite su nulidad, la nulidad de las actuaciones porque no tiene competencia. Eso es lo que estamos tratando de evitar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno revisa el Estatuto de Roma, y ahí viene el origen o la causa de esta solicitud, vemos que hay una especie, digamos, de duda, al menos de nuestro punto de vista, en cuanto a si realmente el fiscal adjunto, que no es un fiscal suplente, concretamente establecido, tiene realmente esa posibilidad de asumir esa potestad que tenía el fiscal principal de conformidad con el artículo 15 del Estatuto de Roma y de conformidad con el artículo 42 del Estatuto de Roma. Cuando nosotros observamos el artículo 42, concretamente el Estatuto de Roma, analizamos y interpretamos de alguna forma que el fiscal adjunto depende de esa oficina que el fiscal, en este caso principal, Karim Khan, dirigía. Entonces es una dependencia no una dependencia, es parte de la oficina, es parte de la estructura, es decir, es parte del propio fiscal general, pero no hay concretamente establecido que este fiscal adjunto o alguno de ellos pueda delegarse la competencia a un fiscal que la perdió. Porque el problema aquí es que el fiscal principal, Karim Khan, perdió esa competencia para conocer del caso venezolano, y más que una competencia, esa potestad que le otorga la ley para conocer de un caso, en este caso el venezolano. Tú puedes, como fiscal general, habiendo perdido esa competencia, habiendo sido descalificado, delegarla a motus propio a un fiscal dentro de tu oficina. Eso es la pregunta que hacemos. Entonces viene ahora, ¿qué ocurre? Preguntarías tú, José, supongo. Claro, por supuesto. Ahí, a todas estas, todo el escenario que me estás develando, Alfredo, viene seguido de muchas interrogantes. Por favor, continúa, porque es sorprendente el desafío que tienen. Entonces viene la pregunta. Si la Corte de Apelaciones decide, porque hay personas y abogados que muy lógicamente dicen: no, mira, eso conoce el fiscal adjunto y punto, y yo no estoy tan claro en eso. Pero si la Corte de Apelaciones dice: no, mira, el fiscal adjunto tiene esa potestad de conocer, de conformidad con el sistema normativo de la Corte Penal Internacional, que no es más que el Estatuto de Roma, como la Constitución, por decir, la ley principal, y luego tenemos las reglas de evidencias, etcétera, de la Corte. Si la Corte de Apelaciones decide: no, mira, si el fiscal adjunto puede conocer, tiene de conformidad con el artículo 42, qué sé yo, es parte de la oficina, funciona como fiscal suplente, bueno, la investigación continúa y no hay ningún, digamos, en este sentido pareciera, al menos en términos pragmáticos, no hay ningún problema en cuanto a la investigación. Si la Corte de Apelaciones considera que el fiscal adjunto no tiene esa potestad y que de alguna manera para que se siga conociendo el caso Venezuela, quien tiene la potestad es un fiscal que debe designarse nuevo, ¿verdad? Solo para el caso venezolano, entonces tiene que ir a la Asamblea General de Estados Partes para designar a un fiscal, digamos, lo que asuma el caso concretamente venezolano. Si eso es así, pues obviamente entonces la investigación tiene un proceso de paralización mientras se decide se designa el nuevo fiscal, y eso obviamente puede tomar un tiempo, y eso claramente va a tener vamos a llamarlo, una paralización de la investigación mientras eso ocurra. Por el otro lado, existe una solicitud también de otra ONG
por allí, de la misma que solicitó, que ahorita se me olvidó el nombre, que solicitó la recusación del fiscal. Arcadia. Estamos hablando de la Fundación Arcadia. Arcadia. Exacto, sí, de que bueno, entonces todas las actuaciones del fiscal son nulas, las actuaciones previas a su descalificación. Eso es totalmente, desde mi punto de vista, es totalmente incorrecto. Es decir, la descalificación tiene efectos hacia el futuro en virtud de una decisión de la Corte de Apelaciones que tiene efectos hacia el futuro por la calificación del fiscal, no son nulas y deben considerarse válidas. Incluso mientras el fiscal no era descalificado y el fiscal adjunto había asumido, se había encargado de la investigación, está dentro de la calificación del fiscal poder delegárselo al fiscal adjunto porque el fiscal no había sido descalificado. El problema es cuando el fiscal perdió esa competencia, digámoslo así, Sí. más una potestad, y de ahí es el problema. Y por eso es que para evitar que esas actuaciones del fiscal adjunto puedan considerarse nulas en un futuro, es que estamos pidiendo la clarificación de la Corte de Apelaciones a los efectos, pues, de que el debido proceso se lleve a cabo de manera clara, transparente y sin incertidumbre, para que en el futuro pueda ocurrir circunstancias que de alguna manera vayan a retroceder o a llevar al proceso hacia atrás o vayan a anular todas las actuaciones que así se realicen si se considera que esas actuaciones se realizaron sin competencia concreta del fiscal. Alfredo, Del fiscal. parte de los miedos que al menos en casa discutíamos al momento de hablar sobre este tema que desde hace semanas nos abruma mucho, es sobre lo blindado que pueden estar los testimonios que se han hasta los momentos decantado y registrado y sustanciado. Esta medida de confidencialidad a la que muchas personas han rendido el testimonio ante la Corte Penal Internacional sobre lo que reúne este esquema de delito de lesa humanidad y que acusa a Nicolás Maduro por este tipo de responsabilidad, era quizás lo que a nosotros principalmente nos preocupa, y es si todas estas actuaciones, cada uno de estos testimonios pueden mantenerse bajo algún cambio dentro de el fiscal, bien sea el adjunto u otro que sea designado por la Corte. Bueno, lo que haya ocurrido, repito, previo a la descalificación del Sí. fiscal, todo dentro de la oficina de la fiscalía, incluyendo las actuaciones de los fiscales adjuntos y de toda la estructura, eso no tiene ningún tipo desde mi punto de vista, no tiene ningún tipo de problema. Eso se mantiene exactamente igual válido como haya ocurrido. Hay un punto importante porque hay mucho, mira, y esto es importante, fíjate. Nosotros llevamos muchos años trabajando con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y con el tema de justicia internacional, etcétera, y hay muchas especulaciones en relación con las investigaciones, y entonces ahí llegan unos y dicen que yo sé lo que está ocurriendo, que es que pasó tal cosa, y entonces y hay mucha especulación, y de verdad son especulaciones, porque yo a veces me sorprende o unas afirmaciones que oigo y digo, bueno, ¿y dónde sacaron esto? Si yo sé que eso es absolutamente falso, y casi que con la especulación tiene tanta fuerza y la dicen de tal manera que tú dices, bueno, pero si yo hablé ayer y yo estuve ayer en tal lugar y es otra cosa distinta, y a veces tú dices, bueno, ¿será que yo soy loco? Pero no, son especulaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque nadie sabe al día de hoy, nadie te puede decir realmente, nadie, por la confidencialidad que se maneja internamente, a cuántos testimonios realmente hay que han sido tomados en cuenta por la Fiscalía, cuántos interrogatorios se han hecho, cuántas evidencias han tomado en cuenta. Lo que se puede saber es de algunas personas que hayan dicho que hayan ido, qué sé yo, que de alguna manera puede ocurrir, pero no se sabe. Entonces, tampoco se sabe, repito, ni siquiera se puede saber si hay algunas órdenes ya dictadas, porque no necesariamente las órdenes dictadas, o incluso te lo digo, tú sabes que las órdenes de arresto que se dicten por decisión de la propia Corte Penal Internacional no se pueden hacer públicas al día de hoy, ¿no? Entonces, para que lo sepan, o sea, no hay una orden, si hay una orden de cualquier tipo por parte de la Corte Penal Internacional, lo va a hacerse pública antes que se haga efectiva, ¿no? Eso para que también lo sepa. Entonces no se sabe realmente lo que ocurre internamente. Por lo tanto, tampoco se puede saber si ha avanzado, yo no te puedo decir, ha avanzado la investigación importantemente. Bueno, según han dicho la propia fiscalía, sí, pero yo no puedo hacer constar que eso ocurra. Que a las víctimas y a todo el mundo le gustaría, como en Venezuela, como en cualquier lado, que las investigaciones ocurrieran más rápido, que no se diera
que no se retrasara tanto la justicia, que es la gran crítica de la sociedad mundial, de que la justicia tarda mucho y tal. Entonces, siempre el comentario, bueno, la justicia tarda, pero llega, sí, pero mientras tarda la justicia, la gente se frustra, la gente no cree en ella, pierde credibilidad las instituciones que llevan a cabo estos procesos de justicia como la Corte Penal Internacional, y eso obviamente no es bueno. Pero al final sí ha tardado probablemente, a lo mejor hasta menos que otros países, pero ha tardado. Pero saber qué va a ocurrir no se sabe. Aquí el punto está en que hay una situación que no te puedo decir, o sea, sería, a mí me parece honestamente absurdo hablar de que, bueno, es que esto es mejor para la investigación, que lo que está pasando con el fiscal, y entonces que no estoy diciendo que lo que haya hecho el fiscal o el conflicto de intereses sea bueno, no. Tampoco estoy diciendo que la suspensión del mismo por otras circunstancias sea bueno, no. Yo lo que estoy diciendo es objetivamente, para el caso venezolano era bueno que hubiese un conflicto de intereses y que ese conflicto de intereses hubiese acarreado la destitución o la descalificación del fiscal y por lo tanto el retiro de la investigación y estas dudas sobre la investigación. No, eso no es bueno para la investigación. O sea, creer que es bueno para la investigación de Venezuela no lo es. Que es bueno para que la justicia sea expedita no lo es. Eso yo no lo creo, porque por más que todo continúe, incluso con el fiscal adjunto, bueno, mira, esto es una, digamos lo que hay una desvío, por decirlo así, del el proceso en términos estrictamente de quien está ocupado del mismo, que ya no va a ser el mismo que era el fiscal Karim Khan. Eso no es bueno, no es bueno. La situación actual no es buena. Ahora bien, que continúe y que todo lo que se haya hecho sea efectivo para la continuación, bueno, vamos a esperar que eso ocurra y que, bueno, ojalá para los efectos de la justicia y de la investigación, que ojalá la Corte a lo mejor pueda considerar que el fiscal adjunto tiene esa competencia y que esas dudas se aclaren y entonces todo continúa perfectamente. Bueno, esperemos que a lo mejor eso sea así. Alfredo, nos quedan aproximadamente 2 minutos, quizás menos. Te pregunto rápidamente, ¿puede ser el fiscal adjunto recusado por tener una línea directa con quien fue retirado de la investigación? Y dos, los lapsos ante los escenarios que estamos en estos momentos al frente. ¿Continúa o no el fiscal adjunto o se nombra otro fiscal? Son lapsos distintos, pero para entender un poco y darle la dimensión correcta. No, pero yo no creo que el conflicto de intereses tiene particularidades, ¿no? Y el hecho de que tú trabajes dentro de una oficina, bueno, eso ocurre regularmente, o sea, eso no quiere decir que tú moralmente o éticamente dependas entonces de lo que los intereses que el fiscal que se retira tenga, porque ha ocurrido en muchas ocasiones que un fiscal que trabaja en una situación dentro de una oficina pasa a ser el fiscal principal y eso no implica que las decisiones que él tome ahora dependan del fiscal que salió. El conflicto de intereses no es necesariamente así. Yo realmente no creo que esa sea, porque entonces nadie pudiese, imagínate tú, los abogados que trabajan en la Corte Penal Internacional, que se han visto, que han trabajado conjuntamente con uno, que han trabajado en una oficina y tal, y que asumen un cargo de juez, de fiscal o de lo que sea, no pudiesen tomar el cargo porque hay conflicto de intereses. Lo que puede pasar es que el fiscal adjunto, si en algún momento tenía una situación relacionada con un caso en específico, que no es el caso de Venezuela, se retira. Pero no, yo particularmente creo que no hay ese conflicto, es mi punto de vista. La otra pregunta no recuerdo. Los lapsos a los que nos enfrentamos. No, O la designación del fiscal adjunto definitivo o si se nombra otro fiscal. no, la designación, ya el fiscal adjunto asumió, de conformidad con la oficina de la fiscalía, el fiscal adjunto sigue llevando la investigación. En cuanto, si la Corte de Apelaciones, que debería decidir muy pronto sobre esta solicitud, al menos, incluso hasta decir que es inadmisible, lo que sea, no lo sé, pero lo que decida la Corte debe ser muy pronto, y luego, eso sí, si hay alguna duda en cuanto al fiscal adjunto para designar un nuevo fiscal, bueno, eso sí es un tiempo que va a tomar y se paraliza la investigación desde mi punto de vista. Alfredo, muchísimas gracias. Gracias por la oportuna participación en el día de hoy, sobre todo en momentos en que hay mucha especulación por quienes vemos a la distancia, pero muy vinculados a nuestra querida patria Venezuela, lo que está sucediendo, pero desde el punto de vista de política, de justicia internacional, tenemos que ir a la fuente y precisamente son ustedes quienes han investigado desde la médula lo que sucede en nuestra querida patria Venezuela y contra nuestra población, la violación constante de derechos humanos a través de distintos esquemas
y el Foro Penal se ha destacado en eso. Y precisamente para entender la magnitud de este hecho, de lo que ocurre dentro de la Corte Penal Internacional, te agradezco mucho tu participación en el día de hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti, José. Siempre a la orden. Seguro que sí. Era Alfredo Romero, él es director y presidente de la organización Foro Penal. Estaba conectado con nosotros por la vía digital. Hacemos una pausa. Esto es América. Regresamos en minutos.